Así que, y es verdad que es un tema que siempre está como debatido, como siempre está, uno siempre está como peleando con estos temas, eh, a veces con los no católicos, a veces con los no cristianos ni siquiera, pero a mí me parece que es por una, eh, sí, en parte por una ignorancia religiosa, una falta de catequesis correcta sobre este tema, pero también, especialmente, esto sucede mucho en nuestros pueblos hispanos, ¿no? En España y en Hispanoamérica en general, pasa bastante esto de que hay un problema para entender lo que debe ser la infalibilidad papal. ¿Por qué digo esto? Porque, y acá me parece que sí, voy a intentar explicar muy despacito para que se me entienda lo que quiero decir, porque esto hace mucho tiempo que yo lo vengo sosteniendo, incluso en internet, en varios lugares así de públicos, ¿no? Y es que nosotros los hispanos tenemos una concepción bastante errada de lo que es la verdadera infalibilidad papal. ¿Por qué digo esto? A ver, vamos por parte. El Papa, ¿quién es el Papa? El Papa es un ser humano eh, que puede vestir de blanco ahora. En los primeros siglos estaba vestido como cualquier mortal, digamos, ¿no? Entre los primeros cristianos. Y posee una primacía por aquello que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 18, por ahí, donde nuestro Señor Jesucristo dice que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Siempre ha habido, incluso entre los primeros cristianos, los primeros siglos, los primeros padres de la iglesia, una primacía de Pedro, o mejor dicho, del apóstol de Roma, se llama así, el apóstol de Roma es justamente San Pedro, por sobre el resto de las iglesias llamadas particulares. ¿Qué son las iglesias particulares? La iglesia que estaba en Siria, que se encontraba en Antioquía, que se encontraba en Hispania o lo que fuere, ¿no? Y siempre hubo no solamente una primacía en cuanto a la caridad, sino también un cierto respeto. Roma siempre funcionó a nivel de historia de la iglesia, estoy hablando, como un último juez, como si fuera una Corte Suprema de Justicia, digamos, ¿no? Cuando había un tema discutido, bueno, ¿a dónde se apelaba? Se apelaba a Roma, ¿no? A la sede primada. Bueno, bien, perfecto. Y ya desde los primeros siglos se empezó a ver que cuando había una dificultad grande respecto a un tema puntual, se buscaba la voz de Roma, la voz de Pedro, ¿no? Bien. Entonces hubo una especie, no, una creencia general a lo largo de los siglos en la que la iglesia fue reconociendo que el obispo de Roma, el primado de la iglesia católica, apostólica, y decimos romana nosotros porque la sede primada está en Roma, por eso decimos romana, tiene un carácter especial. Y esto fue así hasta el siglo XIX, 1800, ¿no? En el 1800 hubo un concilio es una reunión de muchos obispos del mundo, casi todos los obispos del mundo, al menos los que pueden ir por lo menos, y el Papa de entonces, así como estuvo el concilio de Éfeso, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, en fin, hubo un concilio, el primer concilio de la historia que se hizo en la ciudad de Roma, que fue por eso llamado el Concilio Vaticano I. Mucha gente conoce el Concilio Vaticano II. Bueno, pero sepan que hubo antes un Concilio Vaticano en Roma, digo, justamente, que fue llamado primero, que es más o menos en el año 1869, por ahí, ¿no? Este concilio tuvo dos partes, tuvo que suspender por un tiempo, por una guerra, bueno, no importa acá la historia, pero lo cierto es que en el año 1870 se encontraba como papa en aquel momento Pío IX, Pío IX, de ahí viene el Pío IX, la comida, bueno, en fin, es beato, en la iglesia católica le decimos que es beato, o sea, el paso anterior a ser santo, quiero decir. En ese concilio Vaticano I se redactó y se aceptó, aunque hubo mucha discusión, ojo, en el mismo concilio Vaticano I hubo mucha discusión para, no tanto en cuanto a lo que se iba a declarar, sino más bien en cuanto a la oportunidad de lo que se iba a declarar. Bueno, la cuestión es que se declara lo que se llama el dogma de la infalibilidad papal.
por un documento que se llama así en la Iglesia, una constitución dogmática llamada Pastor Eternus. Pastor Eternus, ¿no? Bueno, así, todos los documentos de la Iglesia que están en latín comienzan siempre con las primeras 2 o 3 palabras que tienen, ¿no? O sea, Rerum Novarum, una encíclica sobre, en fin, no sé, lo que fuera, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué digo yo entonces, si acá una pausa, por qué digo yo que principalmente en los países de habla hispana tenemos esta dificultad que recién decías al principio? Porque es tan grande el amor que España ha tenido por la Iglesia siempre, y especialmente el amor que ha tenido España por el Papa, que nosotros recibimos nuestro catolicismo principalmente por España, a través de España. España fue la causa instrumental, decimos, ¿no? La causa principal sabemos que es Dios, pero el instrumento que Dios usó para poder llevar la fe a estos países hispanoamericanos, bueno, fue España, ¿no? Fue España. Por eso están atacada España, entre otras cosas. Bueno, lo cierto es que la España que nos trasladó o nos transmitió la fe es la España que estaba luchando en el año 1500, en el siglo XVI, ni más ni menos que contra la mal llamada Reforma Protestante, o la Revolución Protestante, mejor dicho. Por lo tanto, lo que España nos trajo fue una gran fe en la Iglesia, en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura, pero también un enorme respeto por el Papa, por la figura del Papa. No digo por la persona del Papa, y acá hay una gran distinción, ¿no? Sino por el papado en sí. O sea, por lo que implica la figura del papado. Bueno, entonces nosotros fuimos educados en esa fe, ¿no? En esa fe muy, muy fuerte. Tanto que para Lutero, por ejemplo, cuando él hablaba de la Iglesia Católica, hablaba él del papado. Él no decía la Iglesia Católica, ¿no? No decía la Iglesia, porque él se consideraba para sí mismo también la Iglesia, ¿no? Entonces, él decía el papado. Cuando quería insultar a la Iglesia Católica, decía el papado. Bueno, entonces, con esta premisa, a partir de acá uno puede comenzar a entender un poquito lo que voy a decir a partir de ahora. Perdón, si me quieres interrumpir con total tranquilidad, ¿no? No, no, bueno. Bueno, bien, entonces llegamos al año 1870, ya habían pasado 3 siglos de la evangelización de América, y en 1870 se declara lo que ya, cuando se declara un dogma nuevo, por las dudas digo, no es que de un día para otro un papa, un iluminado se levantó y dijo, bueno, a ver, ¿hoy qué hacemos? Hoy vamos a declarar un dogma nuevo porque vamos a inventar algo. No, no, no. O sea, cuando la iglesia declara un dogma nuevo, va a poner en negro sobre blanco lo que durante siglos y maduradamente, con mucho tiempo de escritores, de obispos, de papas, de santos, ya se viene creyendo en esto. Por ejemplo, cuando yo digo de la Inmaculada Concepción, que la Virgen María fue concebida sin el pecado de origen. Bueno, durante muchos siglos eso se fue discutiendo, pero el consenso general ya sabía que, bueno, que si la Virgen María iba a ser la portadora del verbo hecho carne, no, quien iba a llevar al verbo hecho carne, en méritos de la pasión de nuestro Señor, ella fue concebida sin el pecado original, el pecado que nosotros se nos borra por el bautismo, ¿no? Bueno, o sea, no es que un papa se levantó un día y dijo, bueno, a ver, hoy vamos a declarar un dogma nuevo, declaramos la Inmaculada Concepción. No, bueno, los dogmas son así, son creencias que la Iglesia viene sosteniendo durante muchos siglos, pero que un día un papa, en comunión también con los obispos, ¿no? Una gran consulta bueno, que se hace, se pregunta sobre el tema, sobre la oportunidad, por eso decía también lo de la oportunidad antes, se declara que siempre, siempre se ha entendido en la Iglesia que los papas son infalibles. Bueno, a ver, punto aparte. Ahora vamos a ver qué significa lo que es infalibilidad, ¿no? ¿Qué es infalible, ¿no? En latín, que es una lengua muy precisa, la lengua que durante siglos se ha usado para la liturgia, la lengua que todavía la Iglesia utiliza para los documentos o para la misma misa, digamos, aún la misa que hoy celebramos algunos en español, en francés, en español, en italiano, digo, el ritual propio está en latín. Después se hacen las traducciones a las lenguas vernáculas, las lenguas nuestras, digamos, ¿no? Bueno, pero en latín, la palabra fallor, con doble L,
nosotros decimos en español fallar, ¿no? Fallar, una falla, ¿no? Significa eso, ni más ni menos, una falla, una mancha, ¿no? Una mancha, algo que está mal, algo que uno se equivoca. Bueno, la palabra infalible implica eso, algo que no falla, que no se equivoca. Bueno, acá, si uno nos está mirando, va a decir, listo, ustedes son todos unos enfermos, unos locos, se dan cuenta cómo el Papa no va a fallar. Si el Papa es humano, no es divino, el Papa no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad encarnada. Estamos de acuerdo, seríamos unos locos, unos dementes, si dijésemos que el Papa nunca peca. No, no, no. Infalibilidad no significa impecabilidad, son cosas muy distintas. O sea, hay papas que están en el cielo y probablemente papas que están en el infierno. O sea, los antiguos, que eran mucho más libres que nosotros para muchas cosas, no tenían ninguna dificultad, por ejemplo, en la misma capilla Sistina, la capilla donde los papas son elegidos, donde se hacen los cónclaves famosos, está pintado un papa en el infierno. O sea, el papa que celebra en esa capilla, cuando va a celebrar la misa, se encuentra con un mural gigantesco de Miguel Ángel donde tenés un papa tremendo que está en el horno, está en el infierno. Bueno, esto es muy común, era muy común en la Iglesia Católica antiguamente, ¿no? Dante Alighieri pone papas en el infierno, o sea, no tiene ningún problema, no. Como escúchame, si Judas estuvo, por lo menos fue el traidor y está en los evangelios, ¿cómo no va? Bueno, pero acá comenzamos con una dificultad. Entonces, los que somos de lengua hispana, por ese gran amor que tenemos a la iglesia y porque se nos ha transmitido por parte de España, tenemos a veces la tendencia, por una falencia en la catequesis que hemos recibido, tendemos a decir que el Papa es casi Dios, digamos, ¿no? Dios hecho personita, ¿no? Hacia acá. Bueno, eso es un error. ¿Qué plantea el dogma el llamado dogma de la infalibilidad papal? Esto ustedes lo pueden ver en la página oficial del Vaticano, no estoy inventando ahora nada, o sea, estoy hablando un poco de memoria, pero ustedes lo que voy a decir yo ahora lo pueden encontrar perfectamente en la página oficial del Vaticano, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, el dogma de la infalibilidad pontificia o de la infalibilidad papal plantea que cuando el Papa habla sobre un tema de fe o un tema de moral, no cualquier tema. Por empezar, no es que cuando habla de política o cuando habla de economía o cuando habla de, qué sé yo, no sé, del cambio climático o cuando habla de, no sé, del hambre en el mundo, o cuando habla del dengue, no. Cuando habla de un tema concreto de fe y de moral, ¿sí? Para toda la Iglesia Universal, o sea, no para, bueno, una opinión en una audiencia o un diálogo que tiene con un periodista. Y acá hablamos de los papas en general. A mí no me importa qué papa sea, porque esto corre para todos los papas, ¿no? Bien, entonces, fe de moral, para toda la Iglesia Universal, ¿sí? Queriendo expresar una doctrina definitiva, una doctrina, ahora vamos a ver ejemplos concretos, ¿no? Una doctrina que es definitiva. Yo voy a hablar de fe, por ejemplo, sobre la Santísima Virgen María. Entonces voy a declarar como papa un tema de fe. Voy a decir que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Y lo digo como papa para toda la Iglesia Universal. ¿Sí? Y lo digo de modo definitivo. Y a su vez lo digo después de, no porque me lo inventé hoy, porque bueno, se me ocurrió decirlo hoy, lo digo, ¿no? Lo digo porque se viene creyendo a lo largo de los siglos en el catolicismo, ¿no? Bueno, el tema de fe y moral para todo es universal, de modo definitivo, y dice también la definición dogmática, la constitución dogmática de Pastor Eternus, desde la cátedra. Por eso a veces uno dice expresiones como aquí en nuestro país, decimos, este está hablando ¿qué estás hablando ex cátedra? No. Ex cátedra significa eso, desde la cátedra, ¿no? O sea, es un acto solemne el que declara el Papa, ¿no? No es, reitero, una encíclica, no es un documento, una bula, no es no sé, un diálogo con periodistas o con obispos o con cardenales, no. Es un acto solemne la declaración de fe o de moral sobre un dogma nuevo, bueno, o sobre un tema nuevo, bueno. Entonces, en esos casos, el Papa posee una prerrogativa, un derecho, un beneficio, una asistencia especial del Espíritu Santo por el cual no puede fallar, no puede equivocarse. No puede equivocarse.
Pero en muchísimos otros casos, por eso digo, tenemos que entenderlo bien esto. Y por eso es que en momentos previos al Concilio Vaticano I, algunos cardenales planteaban al Papa Pío IX que esto se podía entender mal. Y tenían razón, porque de hecho en muchos lugares, hasta el día de hoy, se ha entendido mal, ¿no? Uno le pregunta a un católico normal de a pie qué es la infalibilidad papal y creen que los papas es como un partido político, ¿no? Que sube un presidente, hace ¿cómo se llama? Una, algo de Estado, una política de Estado. Y sube otro presidente y hay una nueva política de Estado. Entonces, bueno, van cambiando. No, no. O sea, el Papa a su vez está limitado a lo concreto, que es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Por lo tanto, un Papa no puede fallar cuando habla sobre estos temas de fe de moral, de modo definitivo, etcétera, 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 porque va siempre a hablar en concordia a lo otro. Pero sí perfectamente puede fallar, y por eso es muy importante entender esto, porque, a ver si lo digo de un modo lógico, tan erróneo es pensar que cuando el Papa habla de fe de moral para toda la Iglesia universal, de modo definitivo y desde la cátedra, se equivoca, como erróneo es pensar que cuando el Papa habla de cualquier otro tema, no se equivoca. ¿Ok? O sea, es errónea esa doble postura. Es erróneo pensar que el Papa puede equivocarse cuando declara algo de fe moral para toda la Iglesia universal, desde la cátedra, etcétera, etcétera, etcétera. Es erróneo pensar eso para un católico, es un dogma del catolicismo. Como también es erróneo, muy erróneo, pensar que cuando el Papa habla de cualquier otro tema, o cuando no es un tema definitivo, o cuando no es para toda la Iglesia universal, o cuando no hablas de la cátedra, etcétera, etcétera, no se equivoca. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Bueno, normalmente, en nuestro catolicismo actual, no hay y reitero, no hay una gran conciencia de este tema, sobre todo en los países de lengua española, de habla española, por este tema de este amor que tenía España por el papado y ese catolicismo que nos trasladó a partir de 1500, 1600 en adelante. Entonces, lo que estoy diciendo yo, ojo, no es una opinión, yo no estoy diciendo lo que se me ocurre a mí, ¿ok? Esto está en la Constitución Dogmática Pastor Eternus, está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ahora la pregunta obligada va a ser, padre, perfecto, buenísimo. Ahora, ¿qué pasaría si un papa hablase, no para la audiencia universal, no de modo definitivo, no desde la cátedra, qué sé yo, pero de un tema de fe y de moral? ¿Y qué pasaría si esa opinión fuese equivocada? Fuese contraria a la fe o fuese contraria a la moral. Bueno, no hace falta que uno se venga ahora. En la historia de la iglesia hay muchísimas veces que los papas, y justamente esto que voy a poner yo ahora, es el ejemplo para mostrar, para ratificar que la infalibilidad pontificia existió y existe. Aún así cuando no se hubiese todavía declarado el dogma en 1870. Hubo un papa, por ejemplo, que negó la existencia del purgatorio. Hubo un papa, por ejemplo, que planteó la posibilidad de que el infierno algún día se pudiese apagar. Hubo un papa, por ejemplo, que llegó hasta afirmar, ¿no? Acá no me quiero meter en muchos problemas históricos, pero yo he tocado este tema en algunos de mis canales, el canal que otra cuando quiero decir, llegó a afirmar que Jesucristo era, bueno, sí, no era tan Dios, era más bien hombre, muy importante, el tema del arrianismo, pero, bueno, queremos ir más atrás todavía. Uno encuentra, si no me equivoco, ahora estoy hablando de memoria, pero puedo fallarme la memoria, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, y también se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, el incidente de Antioquía. ¿Mm? El incidente de Antioquía es un episodio evangélico, o sea, que se encuentra en el Nuevo Testamento, mejor dicho, en el cual San Pedro, el primer papa, San Pedro, cuando se juntaba con los cristianos que venían del judaísmo, los llamados judaizantes, él evitaba comer carne de cerdo, por ejemplo.
o les decía que estaba bien, que para poder ser cristiano hacía falta primero pasar por el judaísmo, ¿sí? La circuncisión, las purificaciones para las mujeres y qué sé yo. Pero cuando se juntaba con los cristianos que venían del paganismo, no, se hacía como el más paganizante. Bueno, no, vengan todos, no pasa nada. Hasta que San Pablo que no era tonto, y bueno, el apóstol le recrimina cara a cara a San Pedro su doblez de corazón. El famoso, se encuentra en todos lados esto, el famoso incidente de Antioquía. ¿Por qué? Porque sucedió en Antioquía, ¿no? Por eso. Entonces, San Pedro era el Papa. Es más, San Pedro era el mismo Papa que poseía el primado y que había sido declarado por nuestro Señor Jesucristo como Satanás, ni más ni menos. Va de retro Satanás. ¿Por qué? Porque una cosa es ser infalible, otra cosa es ser impecable. Son cosas muy, pero muy diversas, muy distintas. Por eso los papas se confiesan. ¿Qué sentido tiene que un papa se confiese si fuese totalmente impecable, ¿no? Bien. Entonces, ahí está un poco delimitado el planteo. La pregunta entonces, ahí sí, digo, de vuelta obligada es, ¿qué hacemos con las declaraciones que aún no son definitivas de los papas, que no son para toda la Iglesia universal, que son de fe y de moral, pero que no se han hablado desde la cátedra, no han tenido esa intención de querer hacer algo, de crear un dogma nuevo, algo de fe nuevo, algo de moral nuevo? Bueno, ¿qué hacemos con esas declaraciones? En el año 1990, si yo no me equivoco, lo voy a tener que consultar para no decir una tontera, quiero ver las fechas exactas. 90, sí, estaba en lo cierto. En tiempos de Juan Pablo II, se dictó un documento muy cortito, una carta apostólica en forma de motu propio llamado así Ad Tuendam Fidei. Ad tuendam significa para defender la fe, para defender la fe. ¿Por qué? Porque se encontraba obviamente una discusión en plantear, bueno, a ver, ¿qué hacemos con aquellas declaraciones papales que sin ir en contra, reitero, por primera vez, sin ir en contra, por segunda vez, la tercera vez, sin ir en contra, digo, de lo que dice la Biblia, lo que han dicho los papas durante 2000 años? ¿Qué hacemos con las declaraciones de los papas sobre fe y de moral que sin ir en contra de lo que se viene diciendo siempre, plantean algo para que la gente lo vaya, como decimos, masticando, decimos en nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que son nuevas. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros hoy en día con, a ver, voy a poner un ejemplo sencillo, el tema de la subrogación de vientres? ¿Qué hacemos hoy en día con la fecundación in vitro? ¿Qué hacemos hoy en día con el tema de la eutanasia? Había un montón de cosas que antiguamente no existían. No existían porque la gente no era tan mala y brutal y bestia como nosotros, y maligna, o no existía porque no había la tecnología para existir, ¿no? Entonces a un papa no se le ocurría hablar sobre que un embrión una persona va a nacer en un frasco de vidrio. O sea, es impensable. O sea, no había otro modo, como que una mujer iba a tener en la panza un bebé que no fuera el suyo, sino que era de un tipo, impensable. Bueno, entonces, los papas, antes de declarar ningún dogma o declarar algo de fe o de moral definitivo, obviamente que van planteando poquito a poco los temas, ¿no? Bien. Y este documento, llamado Ad Tuendam Fidei, plantea unas guías que después han quedado en el Código de Derecho Canónico, en el Cano 750, para plantear aquello que hay que hacer con lo que se conoce el magisterio, ya no extraordinario, como se le conoce a esto que recién decíamos de la infalibilidad papal. Cuando el papa es infalible, digo, cuando declara algo de modo extraordinario. O sea, no lo hace siempre. Fíjense que la última vez que lo hizo fue en el año 1854, perdón, 1954, digo mal, que fue la Asunción de la Virgen María a los cielos, ¿no? La Asunción de la Virgen. O sea, hace más de casi 80 años que no tenemos un dogma nuevo, ¿no? El último dogma fue ese. Pero en el resto de las cosas que los papas dicen, ¿qué hacemos? Dice la Iglesia. Bueno, en un documento del
Concilio Vaticano, ahora sí, segundo, llamado Lumen Gentium, ya se dice que hay que tener un cierto respeto o hay que dar cierto asentimiento, ¿m?, a aquellas cosas que los papas o los obispos dicen, obviamente siempre y cuando no digan nada en contra de lo que dice la Biblia o lo que dice 2000 años de Iglesia Católica, ¿no? De doctrina católica. Pero eso fue plasmado, al final de cuentas, en el Código de Derecho Canónico, Canon 750, por este documento Ad Tuendam Fidei, donde plantea, y acá voy a leer un texto para que se me entienda mejor, qué hacer con aquellas verdades que se van declarando, pero que no tienen como carácter de definitivo. ¿M? Por ejemplo, ahora puedo poner el tema de la subrogación de vientres. Por ejemplo, el tema de esto, de la fecundación in vitro, qué sé yo. Bueno, el texto dice así. Se ha de creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios. Escrita, fíjense qué interesante, porque nosotros no somos protestantes, ¿no? Estos se han separado de la iglesia, ¿no? En la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición. Yo hubiese escrito al revés esto. Hubiese puesto, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, transmitida por tradición o escrita. ¿Por qué? Porque primero fue la tradición, primero fue la enseñanza oral de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, y después algunos de estos escribieron por escrito, dejaron por escrito lo que se le venía diciendo. Por eso San Juan dice al final de su evangelio, hay muchas otras cosas que Jesús hizo y dijo que no, que de ponerlas por escrito no alcanzarías todos los libros en la tierra, ¿no? Nos acordamos ese texto, muy, muy, muy hermoso. Bueno, primero es la sagrada tradición oral y después algo se plasma por escrito. ¿M? Por eso, para entender bien lo que es la tradición de la iglesia, es importante, muy importante, que uno lea a los padres de la iglesia, ¿no? Especialmente los padres apostólicos. Son los padres apostólicos los padres de los primeros 3 siglos, ¿no? La Didache, San Justino, San Clemente Romano, los primeros papas, los primeros, porque por eso es que se dice que quien lee a los padres de la iglesia no puede ser nunca protestante. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con que la fe protestante que tiene quizás ahora no es la misma fe al menos que la que tenían los padres de la iglesia en los primeros siglos. Eso es súper importante, ¿eh? Por eso es que el cardenal Newman, Scott Hahn y un montón de otros, cuando leen los padres, pasa que muchos no quieren leer los padres. Los padres de la iglesia son, por las dudas digo, los padres apostólicos, son los discípulos de los apóstoles, ¿no? Los discípulos de San Pablo, de San Juan, de San Pedro, de San Marcos, bueno, en fin. Entonces, dice así el texto, si no me quiero extender, hoy estoy demasiado larguero, perdona, pero quería hacer esta introducción. Dice así, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe, hay un solo depósito de la fe. O sea, por eso el Papa no es un fabricante de depósito de la fe, el Papa no es dueño de la verdad, el Papa es administrador de la verdad, que es distinto. ¿Ok? Y uno sabe que uno puede ser buen administrador o mal administrador. Hay mejores papas y peores papas, punto. Por eso, fíjense qué interesante, en la historia de la Iglesia, la gran mayoría de los papas no son santos. Así de fácil. Muy sencillo, no están canonizados. No se los venera como santos. Bueno, no significa que se fueron al infierno, significa que no fueron puestos como modelo, nada más que eso. ¿Eh? Bien. Entonces, el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia, que además es propuesto como revelado por Dios, ¿no? Ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, acá está, el magisterio extraordinario solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Entonces, acá tenemos dos, como si fueran patas o dos condimentos. El magisterio extraordinario o solemne, en el que se juega necesariamente la infalibilidad pontificia, y por eso aun cuando el Papa sea el más santo o el más pecador del mundo y quiera declarar un dogma de fe o de moral, no se va a equivocar nunca. Es una prerrogativa, una asistencia especial del Espíritu Santo a él. No es que sea Dios, no, lo asiste para que no se equivoque. Ahí está el punto. O
sea, le da una asistencia especial para que no falle, no se equivoque en eso. Bien, sea el mejor o el peor, no importa esto, ¿no? Bien. Ahora, en el resto de las cosas, dice el documento, hay un magisterio llamado ordinario, no extraordinario, no solemne, ¿no? Bien. Por lo tanto, dice el documento este, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de fe y costumbres o moral, propuestas de modo definitivo, ciertamente, a saber aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el depósito de la fe, y se opone, por lo tanto, a la doctrina de la Iglesia, quien rechaza dichas proposiciones que deben retenerse de modo definitivo. Sobre el resto de las cosas, uno debe poseer un asentimiento religioso de la inteligencia y de la voluntad. Asentimiento religioso no significa que yo estoy diciendo, bueno, me saco el cerebro, ¿no? Los papas están hablando de subrogación de vientre. Pongo este ejemplo porque es concreto, ¿no? Sobre cambio de sexo, sobre, qué sé yo, no sé, la autopercepción de las personas, ¿no? A ver, uno tiene cerebro, obviamente, es algo nefasto por diversos modos, por diversas razones, porque va en contra del significado unitivo procreativo del matrimonio, de la unión esponsal, porque se manipula a las personas, bueno, en fin, es evidente, es lógico, ¿no? O lo otro, el cambio de sexo. Bueno, es lógico que Dios nos creó, como dice el Génesis, varón y mujer. Entonces, el hecho de que un hombre con un hombre se junten copulando o dos mujeres es algo que va contra la Biblia, contra la tradición, contra 2000 años de... Es lógico, es lógico. Ahora, pongámosle que es un tema nuevo. Voy a poner un tema nuevo. Interesante, porque hoy no hay respuesta para esto. Por ejemplo, aunque ustedes vean, no lo crean algunos que están mirando, hay cosas que la iglesia aún no sabe qué responder. Pongo un ejemplo. La iglesia hace algunos años ha sacado un documento para preguntarse qué se hace con los embriones congelados. Hay gente que ha congelado óvulos, una cosa distinta, la cosa es que ese óvulo esté fecundado. Ese óvulo fecundado se mete en un freezer, literalmente, ¿no? ¿Y qué se hace con esos óvulos? Entonces la iglesia plantea y dice, bueno, a ver, si nosotros permitimos que lo más lógico, uno dice, bueno, padre, permitamos que algunos adopten esos embriones, porque si no se van a morir, van a desconectarlos, se van a morir como si fueran, no sé, un pedazo de lo que sea, ¿no? La iglesia dice, si nosotros permitimos que los cristianos adopten esos embriones, es como que estamos dándole un mensaje al mundo para decirle, miren, está fenómeno, esto se puede hacer, sigan adelante, total, después los adoptamos nosotros, ¿no? Si decimos que de ninguna manera se puede hacer eso, algunos van a plantear qué inhumanidad la de la iglesia y qué tremendo que es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que la iglesia ha dado a todo esto? Por el momento no ha dado respuesta. Dijo, la iglesia no se expide sobre este tema, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, un católico no puede decir esto es pecado o esto es virtuoso. ¿Mm? Yo, si quiero ser católico, y creo que es lógico lo que ha hecho la iglesia, a su vez lo he razonado, digo, bueno, que cada cual siga su recta conciencia y vea qué tiene que hacer. Si un matrimonio se, no era muy católico o no era practicante o no sabía, pobre, entonces la mujer no podía quedar embarazada. Entonces recurre sin saberlo, algo que está mal, lo digo de entrada, ¿no? A la fecundación in vitro, está mal por el protocolo, porque el hombre para conseguir el semen normalmente tiene que masturbarse, porque a su vez después de esos semen se sacan los espermatozoides que tienen que fecundar algunos óvulos para que algunos prenden, otros no prenden, algunos quedan en el freezer, entonces está mal, está mal. Bueno, pero pongamos que ese matrimonio después se hizo católico y se convirtió y se dio cuenta y quedaron dos hijitos en un freezer, ¿no? ¿Y yo qué les tengo que decir como cura? O como laico, no importa. Mira, la iglesia no se ha expedido, no se ha querido expedir sobre este tema. Así que ustedes sigan lo que en vuestra recta conciencia Dios les dicta, ¿no? Bueno, entonces, aquel magisterio que es extraordinario o solemne, sea de fe de moral, uno tiene que seguirlo. El Papa no se equivoca. Aquel magisterio de la iglesia llamado ordinario, cuando el Papa no quiere decir algo definitivo, no en encíclica, con lo que sea, bueno, vos debes tener un asentimiento de la voluntad de inteligencia,
pero sé que ahí se puede equivocar, porque no es infalible. No es infalible. Si no sería extraordinario, ¿no? Y después también hay un grado en las declaraciones papales. No es lo mismo una encíclica, no es lo mismo un motu propio, no es lo mismo una entrevista telefónica, no es lo mismo una entrevista radial, no es lo mismo una, no sé, una opinión en la Plaza San Pedro. No, no, no es lo mismo. Entonces, no, acá tenemos que distinguir bien el tema de la infalibilidad con la impecabilidad. Bueno, me cansé. Eso es un poco más o menos lo que resumidamente, ¿no? Resumidamente se puede llegar a decir.